Bueno, vamos a seguir con esta historia de las ideas del tiempo y vamos a dedicarle un rato a Kant por su obvia relevancia en esta historia, ¿no?, de las ideas. Ustedes, bueno, Kant lo han visto a lo largo de la carrera en distintas materias. Acá vamos a comentar algunas cuestiones en su calidad de filósofo del tiempo, ¿no? ¿Qué aportes hizo? ¿De qué tiempo estaba hablando? E incluso si uno puede encontrar alguna relación o no con otros tiempos, ¿no? Bueno, ustedes sabrán que Kant vivió buena parte del siglo XVIII. Nunca se alejó de su Königsberg en, a más de 30 o 40 kilómetros en toda su vida. Para algunos es incluso no solamente, digamos, el pionero o padre de la filosofía crítica, sino también el padre de la psicología cognitiva, incluso. Y bueno, el aporte de él más importante, si uno tuviera que resumirlo, ¿no? Es de haber de alguna manera intentado unificar en un análisis conjunto problemas ontológicos, lógicos y fenomenológicos, psicológicos, ¿no? Y en eso obviamente no podía escapar el tema del tiempo, ¿no? Entonces, antes de entrar específicamente en lo que dijo Kant sobre el tiempo, vamos a hacer una brevísima repaso, digamos, de algunas ideas generales de Kant, ¿no? Relevantes al tema que nos ocupa. Kant decía que las proposiciones se pueden dividir en al menos dos conjuntos, ¿no? Por un lado, las proposiciones analíticas, en donde, bueno, un poco lo comentamos la clase pasada en relación a Leibniz. Las proposiciones analíticas se pueden definir en varias formas. Una es que son tautologías, o bien que el predicado está contenido en el sujeto, ¿no? O sea que son verdades lógicas. Bueno, y el resto, según según la nomenclatura, la clasificación de Kant, en proposiciones sintéticas. ¿Cuáles son las sintéticas? Las que no son analíticas. ¿Ok? Y claro, digamos, el conjunto de las proposiciones analíticas, que de alguna manera tienen que ver con las tautologías, implica, digamos, al menos que el predicado de esa proposición pertenece al conjunto de las propiedades que caracterizan al sujeto. O sea, cuando yo estoy diciendo Juan, casa, perro, o sea, ya sea un sujeto, un sustantivo propio o no, eso implica una serie de propiedades, ¿no? Esenciales, que son parte de la definición de ese sujeto, ¿no? Tanto sea propio como no propio, ¿no? Y el predicado puede no estar incluido dentro de esa definición del sujeto. Si está incluido, bueno, es una tautología. Ahora, si no está incluido, no es una tautología. O sea que entonces la conclusión es que una proposición sintética nos da nueva información que no estaba contenida en la definición del sujeto, básicamente, ¿no? Ahora bien, ¿cuál fue la gran innovación de Kant aquí? Proponer que hay proposiciones que no son analíticas, o sea, que no cumplen la condición de ser analíticas, ¿no? Pero que por otro lado son verdaderas a priori. O sea, ¿qué quiere decir? Que la proposición
no me está diciendo algo no necesario, porque se refiere a otra cosa. O sea, se refiere a la forma en que nosotros tenemos eh, mm, de trazar un mapa del mundo. ¿Eh? Se refiere a la forma en que nosotros eh, miramos el mundo y por lo tanto son verdades que tienen que ver con nuestra estructura, dicho en términos modernos, cognitiva. ¿Mm? Entonces son verdades que no traen, digamos, novedad, pero porque de alguna manera son necesarias. ¿Necesarias a que al mundo? No, necesarias a nuestra forma de ver el mundo. ¿Mm? Entonces, estas proposiciones sintéticas, verdaderas, a priori, son eso. Involucran proposiciones, o sea, son proposiciones que involucran aspectos de nuestro discurso, el cual está ligado a nuestra forma de ver el mundo. Pero cuando digo forma de ver el mundo no es una elección nuestra. Venimos así de fábrica. Es una elección con la cual nosotros decimos, ahora, hoy me despierto, ¿no? Y me pongo los anteojos de sol, y mañana me despierto y me pongo los anteojos para ver de lejos o de cerca, ¿no? No es una elección, es como venimos, ¿no? Eh, bueno, y dentro de este esquema filosófico conceptual de Kant, él consideraba que había dos intuiciones o puntos de vista. Mira, la palabra original del alemán es la Anschauung, que tiene que ver con mirar, observar. Esas dos intuiciones son el espacio y el tiempo para Kant. O sea que realmente Kant le da al espacio y al tiempo una posiciones preponderantes, porque justamente tienen que ver con la sustancia de la cual se construye el escenario en el cual vemos el mundo, ¿no? Y por otro lado, además, para Kant hay 12 conceptos a priori, digamos, que los llama categorías, pero tanto el espacio y el tiempo como los 12 conceptos no son aspectos del mundo, sino que son aspectos de nuestra mente, de nuestra percepción, ¿no? De nuestro aparato, de nuestra mente, ¿no? Eh, entonces, lo que dice Kant es confundir estas intuiciones y conceptos como aspectos del mundo nos lleva a contradicciones o bien un sinónimo en este caso son las antinomias, ¿no? Y bueno, en su obra más importante, La crítica de la razón pura, hay algunos de estos antinomias desarrolladas, ¿no? Donde él demuestra la tesis y al mismo tiempo la antítesis. De hecho, una de estas antinomias justamente involucra el tema que nos interesa, que es el tiempo. Eh, y bueno, es interesante ver cómo él demuestra que el tiempo tiene un comienzo y por otro lado demuestra, en realidad, para hablar más precisamente, que el mundo tiene un comienzo en el tiempo. Y como también demuestra, por otro lado, que el mundo no tiene comienzo en el tiempo. Y estas antinomias también tienen su contrapartida en el espacio. El espacio tiene límites, o sea que el mundo, digamos, que el mundo tiene límites espaciales y que el mundo no los tiene. Entonces, bueno, él, justamente esto es para el argumentar que no podemos aplicar al mundo estas intuiciones que son nuestras, ¿no? Em, Ahora en realidad nos vamos a meter de lleno en las ideas de Kant acerca del tiempo, pero como parte final de esta introducción, y un poco para también ver la importancia que le da el tiempo, recordemos que justamente la crítica de la razón pura se divide, por un lado, en dos partes, ¿no? La teoría elemental trascendental y la metodología trascendental.
De la parte, digamos, teórica, trascendental, a su vez se divide en estética trascendental y en lógica trascendental. Y en esta estética, ¿no?, que como ustedes saben no es que se refiere a lo lindo y a lo feo, sino en otro sentido de la estética, se compone de dos secciones, una de cara al espacio y la otra del tiempo. O sea que realmente el tiempo y el espacio son las dos grandes porciones de esta estética que tienen que ver con la forma, en un sentido amplio, la palabra forma, que tiene el mundo para nosotros, ¿no?, o nuestra representación del mundo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este rato que le vamos a dedicar acá en relación al tiempo, que bueno, que no va a ser exhaustivo, pero que bueno, va a intentar dar un panorama bastante amplio, es concentrarnos entonces eh, en algunos párrafos de la crítica, ¿no? Concretamente vamos a comentar algunos párrafos de la exposición, de la sección llamada Exposición Metafísica del Concepto del Tiempo. Él dice, o empieza diciendo, acá están todas las citas para que después el que quiera repasar la cita en sí. Dice, el tiempo no es un concepto empírico derivado de experiencia alguna, porque la simultaneidad o la sucesión no serían percibidas si la representación a priori del tiempo no le sirviera de fundamento. O sea que aquí, bueno, empieza justamente a decir lo que un poco anticipabas, ¿no? Que el tiempo no es algo que vamos construyendo, sino que el tiempo es parte de los ladrillos con los cuales nosotros construimos los fenómenos de las cosas que nos llegan, ¿no?, de las percepciones que van ingresando a nuestra mente. A punto tal que la propia simultaneidad y la noción de sucesión son fenómenos que aparecen gracias a esta intuición del tiempo. O sea, justamente la intuición temporal viene, entre otras cosas, con esta noción a priori de simultaneidad y de sucesión. O sea, es parte de esta intuición. Son partes de esta intuición, la llamada tiempo. La simultaneidad y su contrapartida, la sucesión, ¿no? Son como si quieren conceptos primitivos, ¿no? Y para Kant, todas nuestras representaciones, percepciones, están en un marco temporal. En ese sentido, dice, el tiempo es una representación necesaria que sirva a todas las intuiciones. No se puede suprimir el tiempo en los fenómenos en general, aunque se puedan separar muy bien estos de aquel. El tiempo puede estar dado a priori. O sea, lo que está diciendo es que todo fenómeno se circunscribe en un marco temporal. No hay ningún fenómeno que esté fuera del tiempo, lo cual no significa que no haya fenómenos que tienen aspectos que no son temporales, ¿no? O sea que eso está claro, ¿no? Todo fenómeno está en el tiempo. No hay ningún fenómeno que sea atemporal. O sea, Kant está constantemente hablando de los fenómenos. Pero Kant no habla como ustedes bien saben, Kant no habla de las cosas en sí en relación al tiempo. Porque sería casi una aporía, o sea, si el tiempo es una categoría nuestra, ¿cómo hablar del tiempo de las cosas en sí? Si cuando hablamos de tiempo, hablamos de nuestro tiempo, ¿no? Después continúa y dice, en esa necesidad a priori se funda también la posibilidad de los principios apodícticos, de las relaciones o axiomas del tiempo en general, tales como que el tiempo no tiene más que una dimensión, los diferentes tiempos no son simultáneos, sino sucesivos, de igual modo que espacios diferentes no son sucesivos, sino simultáneos.
Entonces, para Kant, algunos de los aspectos que vienen junto con, o sea, aspectos del tiempo, indisolublemente ligados al tiempo, son, por ejemplo, su aspecto lineal. O sea, justamente el tiempo supone un ordenamiento. O sea, si quieren podemos decirlo así. El conjunto de nuestras percepciones es un conjunto ordenado en donde todo par de percepciones, como todo par de percepciones está en el tiempo, todo par de percepciones tienen una necesaria relación en el tiempo definida. Necesariamente definida. O sea, todo par de percepciones están relacionadas temporalmente. Básicamente de tres maneras. O una es anterior la primera anterior a la segunda anterior a la primera, o son simultáneas. Digamos, esto es algo, o sea, no hay fenómenos que no tengan alguna relación temporal. Algo se puede decir de ellos. Por supuesto que, aunque no vamos a repasar todo, digamos, en el sentido del Kant, digamos, él da lugar a que tiene que haber una relación entre las cosas allá afuera y lo que nosotros percibimos, con lo cual cuando Kant habla acerca de las cuestiones de causalidad, sobre las cuales no vamos a profundizar mucho, eh, él acepta que digamos, que hay una correlación entre el orden temporal de nuestras percepciones y las conexiones causales entre las cosas de allá afuera, ¿no? A las cuales solamente tenemos acceso a través de nuestras percepciones, ¿no? Eh, Ahora, él no se mete, digamos, en el carácter temporal del mundo externo. Él lo que nos dice es que nuestra, nuestra corriente perceptual es unidimensional temporalmente, lo cual no significa necesariamente que la sucesión de eventos en el mundo externo sea temporalmente unidimensional o no, ¿no? O sea, quizás sí, quizá no, ¿eh? Pero es parte justamente de aquello a lo cual nosotros no podemos acceder. Sigue Kant y dice, el tiempo no es ningún concepto discursivo, o como se dice en general, perdón, o como se dice general, sino una forma pura de la intuición sensible. Tiempos diferentes no son más que partes del mismo tiempo. Eh, o sea, nosotros no podemos eh, hacer un discurso acerca del tiempo, sino que todos nuestros discursos eh, involucran el tiempo. No podemos hablar acerca del tiempo, o sea, eh, sino que el tiempo es el que ordena nuestros discursos o el que de alguna manera, nuestros discursos temporales, para la redundancia. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del orden de distintos fenómenos. ¿Eh? Por supuesto, justamente. Pero eso en el marco de nuestro, si quieren, aparato cognitivo temporal. O sea, nosotros hablamos acerca del orden de los fenómenos, pero no podemos hablar nosotros acerca del tiempo. ¿Eh? Pues justamente ese discurso acerca del tiempo eh, es de raíz muy newtoniana, en cuanto a que, como para Newton, el tiempo absoluto existe, entonces, aunque no lo podamos medir, nosotros sí podemos hablar acerca del tiempo absoluto. Y podemos aspirar a decir algo, aunque nunca sea exacto, pero bueno, digamos, más o menos aproximado. Eh, pero esto es el tiempo de Kant, es el tiempo nuestro, es el tiempo de nuestras percepciones. Entonces, sobre él no podemos hablar nada, sino que es parte de nuestro lenguaje. ¿Eh? El tiempo es parte de nuestro lenguaje acerca de nuestras percepciones.
De todas maneras, les comento al margen que Kant tenía tenía un enorme respeto por Newton, ¿eh? Aunque parezca contradictorio en cuanto a estas cuestiones. Pero bueno, esa es otra historia. Sigue Kant, dice, la naturaleza infinita del tiempo significa que toda cantidad determinada de tiempo es solamente posible por las limitaciones de un único tiempo que le sirve de fundamento. Por lo tanto, la representación primitiva del tiempo debe ser dada como ilimitada. O sea que nosotros no tenemos pensando en el tiempo como recurso no es limitado. O sea, nos acompaña, entre comillas, toda la vida, ¿no? Pero cuando las partes mismas y magnitudes todas de un objeto solo pueden ser representadas y determinadas por medio de una limitación de ese objeto, no puede entonces la representación toda ser dada por conceptos, porque estos solo contienen representaciones parciales, sino que deben tener como fundamento una intuición inmediata. Bueno, este párrafo es uno de los tantos párrafos que no son de fácil lectura, ¿no?, de Kant. Pero bueno, uno, por supuesto, en estos casos hay párrafos de Kant que son de extrema claridad, o sea, hay otros que no lo son tanto. Hay párrafos de Kant claros y más o menos fáciles, hay otros que son claros y difíciles, y hay otros que son no tan claros y difíciles. Y ese es un ejemplo de esos párrafos, ¿no? Ahora, de alguna manera, al menos mi interpretación, digamos, de este párrafo, es que como el tiempo del que habla Kant, que tiene que ver con nuestro aparato cognitivo, es que tiene que ver con nuestra estructura mental, entonces, de alguna manera, es parte de nuestra capacidad para aprender el mundo. Capacidad está relacionada con potencialidad. O sea, entonces, como potencialidad el tiempo no tiene límites, en el sentido de que mientras yo esté con vida, todo lo que yo perciba, lo voy a percibir a través del tiempo. Bueno, en la medida que no tenga serios daños ¿no?, cerebrales o lo que sea, ¿no? Entonces, el tiempo no tiene límites. O sea, mientras yo perciba, tengo tiempo. No me voy a quedar sin tiempo. Digamos, mientras tenga mente, no me voy a quedar sin tiempo. O sea, el tiempo es parte de nuestra mente, es parte de nuestra vida mental, ¿no? Entonces, por supuesto que estas percepciones que involucran objetos, ¿no?, objetos tal como se nos presentan a nosotros, necesariamente todo objeto tiene limitaciones, ¿no? Pero justamente esos límites tienen que ver con nuestra forma de captarlo. Pero el tiempo no es un objeto. El tiempo es parte del escenario. Entonces el escenario no tiene límites. El escenario es el límite. Entonces, el tiempo y el espacio son las herramientas que tenemos para ponerle límites a los fenómenos y límites a los objetos. Entonces, gracias al espacio y al tiempo, podemos individualizar objetos y fenómenos, ¿no? Si no tuviéramos esas intuiciones de espacio y de tiempo, no podríamos ver objetos. O sea, imagínense qué veríamos si no tuviéramos la intuición espacio. Bueno, no sé qué veríamos. O sea, justamente veríamos una masa informe sin delimitaciones. O sea, justamente la individualización de objetos es gracias a nuestra intuición espacio. Y la individualización de eventos es gracias a nuestra intuición llamada tiempo. Pero tanto espacio como tiempo son ilimitados, como recursos de nuestra mente. Por supuesto que cualquier otra interpretación de ese párrafo es bienvenida. Me la comentan, me la escriben, lo que sea. Digamos, en este curso yo les comenté que, les comenté y lo hacemos, que cada 2 por 3 introducimos comentarios así medios anacrónicos, ¿no? De hecho, lo estamos haciendo constantemente.
Entonces, acá puse un ejemplo en lo que tiene que ver con ciertos, digamos, correlatos neuronales de lo que en la época de Kant uno los llamaría categorías del entendimiento, ¿no? En este caso no las relacionadas con el tiempo, sino con el espacio, como forma de delimitar cosas, ¿no? Delimitar cosas. Por ejemplo, un descubrimiento de las últimas décadas es cómo está constituida la corteza visual, ¿no? Esto, bueno, en realidad hace unas cuantas décadas que se sabe, lo que pasa, cada década que pasa se va mejorando nuestro conocimiento, se va haciendo más detallado. La corteza visual tiene varias capas, se llaman B1, B2, B3 hasta B7, y la B1, digamos, es la más inmediata, es la que recibe, digamos, las primeras sensaciones brutas, ¿no? Que le llegan al cerebro a partir del nervio óptico. O sea, es como que recibe los píxeles que le manda la retina a través del nervio óptico. Con lo cual ahí no hay nada conceptual, son un montón de puntitos. Yo no soy experto en estos temas en cuanto a exactamente qué hace la capa B2, B3, B4. Es un tema muy complejo ese. Pero bueno, lo que van haciendo las sucesivas capas es ir como sintetizando patrones a partir de esos píxeles. Hasta que finalmente la capa B7 es la más compleja. ¿En qué sentido? A que distinguir un círculo de un triángulo lo hace alguna de estas capas intermedias, ¿no? O sea, a partir de esos píxeles, el cerebro va componiendo una imagen, ¿no? Va de alguna manera fijando límites. O sea, es como cuando uno ve una historieta o hace un dibujo, o dibuja una historieta, ¿no? Uno de alguna manera sintetiza eh, el objeto que uno quiere dibujar a partir de una serie de trazos finitos. O sea, en realidad, a partir de un conjunto casi infinito de píxeles, uno lo que hace es, con un número finito de trazos, ir describiendo de una manera, bueno, a veces los grandes dibujantes y artistas de una manera genial, un objeto, una persona, lo que sea. Pero eso tiene que ver con la forma en que nosotros vamos componiendo las imágenes, ¿no? Construir los colores, eh, asignarle colores, ¿no? A ciertas sombras, manchas que a priori pueden tener ciertos colores indefinidos, asignarle formas, hasta que finalmente en la capa B7 es donde se sintetizan los patrones que involucran conceptos más complejos, ¿no? Por ejemplo, reconocer una persona. Reconocer una persona no es distinguir si ve un círculo o un triángulo. Es distinguir si ve un ser humano, perdón, un ser vivo, ¿no? O una cosa muerta. Es distinguir si veo un ser humano, ¿no? O una mariposa. Y así a medida que voy subiendo en la escala. Es distinguir si veo a una persona conocida o desconocida. Y si es conocida, finalmente saber quién es. Y ahí todo eso aparece recién en la última corteza, ¿no? Eh, pero digamos, todo eso nos acompaña, se va construyendo, por supuesto, durante los primeros años, eh, y luego nos acompaña toda la vida. Es una cosa que no se termina. Está siempre acompañándonos en todo nuestro mundo mental, ¿no? Acá un poco comento lo que les decía, que Kant era un gran admirador de la filosofía natural de Newton. Eh, y hay también una manera también digamos, no de entender el objetivo que tenía Kant, pero eh, digamos, en la disputa entre Newton y entre Newton y Leibniz sobre el carácter absoluto o relativo del tiempo, Kant estaba más cerca de Newton que de Leibniz. Entonces,
un poco abusando de la especulación, uno podría sugerir que Kant, que estaba más cerca de, como programa de investigación, o sea, porque una cosa es el Kant filósofo y psicólogo cognitivo, otra cosa es el Kant filósofo natural, ¿no? Entonces, Kant le parecía que, digamos, que era, en términos modernos, ¿no? Un programa científico, de investigación científica, de filosofía natural, más prometedor el de Newton que el de Leibniz, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tiempo de Kant, aunque es el tiempo nuestro, pero es un tiempo trascendente. O sea, es un tiempo que está más allá de las cosas mismas y de la relación de las cosas mismas. Es un tiempo de la relación entre nosotros y las cosas. Con lo cual, en ese sentido, el tiempo de Kant, uno podría decir que es un tiempo absoluto que cada uno de nosotros tiene. O sea, no es no es un tiempo que dependa de las relaciones entre los eventos, sino que en un sentido es un tiempo absoluto. ¿Eh? O sea, obviamente esto es un poquito, es una interpretación un poco libre mía, aunque seguramente no debe haber quien lo haya hecho antes, pero digamos, eh, claramente para Kant, el tiempo no es una derivación de la relación entre las cosas, sino que el tiempo, bueno, como vimos hace un rato, es parte de, es un tiempo trascendente, o sea, es parte de cómo percibimos todo. Entonces no puede depender el tiempo, para Kant, de la relación entre las cosas, sino que, al contrario, la relación entre las cosas la construimos a partir del tiempo y del espacio, ¿no? O sea, en ese sentido, digo yo, que el tiempo, que Kant a nivel temporal está más cerca de Newton que de Leibniz, en ese sentido. Aunque Kant esté hablando de nuestro tiempo y Newton esté hablando del tiempo del universo, ¿no? El tiempo absoluto del mundo. Bueno, vamos un poquito más para adelante, siempre en la crítica. Y dice Kant, los conceptos de mudanza y de movimiento, como cambio de lugar, solo son posibles por y en la representación del tiempo. Y que si esta representación no fuera una intuición interna a priori, no podría ningún concepto, sea el que quiera, hacer comprensible la posibilidad de una mudanza. Es decir, la posibilidad de unión de predicados opuestos, contradictoriamente en un solo y mismo objeto. Por ejemplo, que una cosa misma esté y no esté en un lugar. Solamente en el tiempo pueden encontrarse estas dos determinaciones contradictoriamente opuestas en una misma cosa, es decir, solo en la sucesión. Uy, ¿qué hice? Ay, uy, tampoco. Exactamente. Así es. Así es. Bueno, sigamos. Estamos. Solamente en el tiempo pueden encontrarse estas dos determinaciones contradictoriamente opuestas en una misma cosa, es decir, solo en la sucesión. Explica, pues, nuestro concepto de tiempo, la posibilidad de tantos conocimientos sintéticos a priori, como expone la ciencia general de movimiento, que no es poco fecunda. Acá está hablando de Newton, está elogiando a Newton. La ciencia general de movimiento no es poco fecunda, es muy fecunda, ¿no? Eh, y justamente el conocimientos sintéticos a priori nuestros del movimiento son gracias al tiempo. Sin nuestro tiempo no podríamos ver cambio y el cambio, por definición, digamos, el cambio
una forma de entenderlo es una sucesión de estados contradictorios entre sí. ¿Eh? Pero esa contradicción es posible gracias al tiempo, lo que nos está diciendo Kant. Este, y entonces Kant, de alguna manera, desde su, desde su aporte filosófico, psicológico, queda satisfecho en cuanto a que le da, desde su perspectiva, un apoyo fenomenológico a estas ideas de Newton, o sea, y de este programa newtoniano de filosofía natural, ¿no? De que el tiempo es el que permite que percibamos cosas contradictorias entre sí, estados contradictorios entre sí, gracias al tiempo, ¿no? Pero bueno, un poco, bueno, ahí Vera comentaba con respecto a esta idea, bueno, que no sé si estará o no publicada y si no, bueno, tendría que intentar escribirla. Bueno, ya está medio escrita, em, pero realmente, un poco yo les comenté de pasada, digamos, en la introducción, en las primeras clases, que en algún sentido el tiempo propio de la relatividad em, es un tiempo medio absoluto newtoniano, en cuanto a que para una trayectoria, eh, hay un único tiempo, o hay un tiempo que es el absoluto de esa trayectoria, ¿no? Por supuesto que esto, digamos, cuando Einstein lo habló, se refería a algo externo, objetivo, pero digamos, hay un ida y vuelta entre trayectoria y observador. O sea, cuando, incluso en el discurso de los libros de física, a veces es muy común que los libros de física hablen del observador. Cuando un observador se mueve a lo largo de determinada trayectoria, ¿no? Se habla mucho del observador. Que podría no hablarse del observador. O sea, sino decir, bueno, un reloj que recorre esta trayectoria marca tal tiempo, ¿no? Ese tiempo es ese tiempo propio, que el reloj será tanto mejor cuanto mejor marque ese tiempo propio. Acá, digamos, el contexto de Kant es el tiempo de un observador, explícitamente, sí o sí, de un observador, no de un reloj, de un observador. ¿Mm? El tiempo de Kant es de un observador que percibe. Un reloj es un aparato que supuestamente no tiene conciencia, así que es otra cosa. Pero hay muchos puntos en común. Entre el tiempo absoluto cognitivo de Kant, que es propio de cada uno, ¿no? Pero que es independiente de lo que pasa, el tiempo propio de la relatividad, que es propio de cada curva, ¿no? Y el tiempo absoluto newtoniano, que es el tiempo propio del universo entero y que es que lo compartimos todos. O sea que hay una línea que conecta esos tiempos. Y eso es interesante. Bueno, avanzamos un poco más. Donde aquí, un poquito más adelante, Kant analiza algunas consecuencias de todas estas ideas que introduce, ¿no? Dice, el tiempo no subsiste por sí mismo, ni pertenece a las cosas como determinación objetiva que permanezca en la cosa misma, una vez abstraídas todas las condiciones subjetivas de su intuición. Eh, o sea que, bueno, acá un poco reafirma esto, ¿no? O sea, el tiempo no es algo, el tiempo es un tiempo nuestro. Entonces, sin nosotros, nuestro tiempo deja de existir y por lo tanto tampoco existe la cosa misma, ¿no? Y sigue, ¿no? Diciendo, el tiempo es la forma del sentido interno, es decir, de la intuición de nosotros mismos y de nuestro estado interior. El tiempo no puede ser determinación alguna de los fenómenos externos, no pertenece ni a la figura, situación, etc.,
sino que determinan la relación de las representaciones en nuestros estados internos. O sea que el tiempo es un ordenador de nuestras representaciones, no de los fenómenos externos. Y sigue. Y como esta intuición interior no tiene figura alguna, procuramos suplir esta falta por analogía y nos representamos la sucesión del tiempo con una línea prolongable hasta el infinito, cuyas diversas partes constituyen una serie que es de una sola dimensión. Y derivamos de las propiedades de esta línea todas las del tiempo, exceptuando solo una, a saber que las partes de las líneas son simultáneas, mientras que las del tiempo son siempre sucesivas. De donde se deduce también que la representación del tiempo es una intuición, porque todas sus relaciones pueden ser expresadas por una intuición exterior. Bueno, entonces acá lo que dice Kant es que como el tiempo es unidimensional, pero que en realidad es parte de nuestra estructura intuitiva, en realidad no podemos nosotros hacernos una imagen de qué es el tiempo, porque esa imagen tendría el tiempo, o sea, el tiempo está metido en todas nuestras representaciones, con lo cual no podemos hacernos una representación del tiempo, si el tiempo es parte de todas nuestras representaciones. Ahora, sí podemos hacer una especie de metáfora, ¿no? O una analogía, y imaginarnos esta sucesión de percepciones, ¿no? Como banderitas, ¿no? Lo agrego yo, como unas banderitas que uno le asigna a cada punto de una soga, ¿no? De una línea infinita, ¿no? Ahora, en esas banderitas están nuestras percepciones, ¿no? Pero claro, si nosotros nos hacemos una imagen de una línea de una soga, ¿no? En donde está, digamos, la historia de nuestras percepciones, esa imagen les va a dar una simultaneidad falsa, ¿no? Porque en realidad eh, esas percepciones las hemos percibido, valga la redundancia, eh, sucesivamente. Entonces, esa imagen es producto de nuestra memoria y de nuestra capacidad y de nuestra imaginación, ¿no? Esa imagen de un hilo unidimensional en donde están toda la historia de nuestras percepciones. La realidad es que no fueron simultáneas, sino que fueron sucesivas, y que el tiempo no es una línea. El tiempo es unidimensional, pero no es una línea. No podemos representar. ¿Por qué es unidimensional? Porque el tiempo es el orden de nuestras percepciones. Es como nosotros ordenamos nuestras percepciones. Entonces, como orden, todo orden es unidimensional, si no, no sería orden. Sería desorden. Un orden, por definición de orden, es unidimensional. Pero no podemos nosotros graficar el tiempo. Porque es parte de, como ya les dije 2 o 3 veces, el tiempo es parte del marco de nuestro gráfico, ¿no? No es algo que nosotros podamos graficar. Entonces, bueno, en esta subsección que estamos ahora viendo, es interesante, y por eso con esto vamos a terminar esta primera parte de la clase, porque habla acerca del valor objetivo del tiempo, del que está hablando, que es un tiempo subjetivo, ¿no? Entonces dice, nuestras afirmaciones muestran la realidad empírica del tiempo, es decir, su valor objetivo respecto a todos los objetos que puedan ofrecerse a nuestros sentidos. Y como nuestra intuición es siempre sensible, no puede nunca ofrecerse a nosotros un objeto en la experiencia sin caer bajo las condiciones del tiempo. Combatimos, por tanto, toda pretensión de realidad absoluta del tiempo, saber, la que le considera
sin atender a la forma de nuestra intuición sensible, como absolutamente inherente a las cosas, es decir, como condición o propiedad. Tales propiedades que pertenecen a las cosas en sí no pueden ser nunca proporcionadas por los sentidos. O sea, nosotros no le asignamos propiedades a las cosas. O sea, ni tampoco las captamos. Captamos las propiedades de la manifestación de las cosas a nosotros, ¿no? Ahora, uno puede criticarle a Kant, que a veces es difícil, pero no podemos negarle el mérito de que algunas cosas las dice varias veces a lo largo de su obra, de distintas maneras, ¿no? En particular esta de que el tiempo no, es el tiempo nuestro, no el de las cosas. En esto consiste, pues, la identidad trascendental del tiempo, según la que, si se abstraen las condiciones subjetivas de la intuición sensible, no es absolutamente nada, no pudiendo ser contado tampoco entre las cosas en sí mismas, independientes de toda relación con nuestra intuición, ni como subsistiendo en ellas, ni como inherentes a ellas. Sin embargo, esta idealidad, lo mismo que la del espacio, no debe ser comparada a las subreacciones de las sensaciones, porque aquí se supone que el fenómeno mismo, a quien se unen estos atributos, tiene una realidad objetiva. Realidad que falta completamente aquí, a no ser que se considere solo empíricamente, es decir, en cuanto que solo se estime el objeto como fenómeno. Entonces, digamos, el valor objetivo del tiempo para Kant es que nos sirve para captar el objeto, pero que no es que nos da acceso al objeto en sí mismo. Pero aquí, digamos, yo agregaría otra cosa, y es que eh, como todos los seres humanos comparten un aparato cognitivo similar, entonces todos tienen el tiempo como intuición. Entonces, y un poquito esto lo hemos comentado en alguna otra clase, aunque no haya un tiempo objetivo, ¿no? Supongamos que uno es 100% kantiano, entonces no hay un tiempo objetivo, pero el hecho de que todos compartamos al tiempo como intuición nos permite hablar de un tiempo intersubjetivo. O sea, nosotros podemos coincidir en cierta sucesión de fenómenos. Podemos comunicarnos entre nosotros y asignarle un orden temporal a una historia, a una sucesión de fenómenos, un orden temporal compartido. ¿Y eso qué es? Es un tiempo intersubjetivo. Es el tiempo compartido, transmisible a través del lenguaje, producto de nuestra vida mental. Entonces, en ese sentido, sí, el tiempo de Kant al menos puede ser o puede tomar un carácter eh, intersubjetivo, ¿no? Eh, vamos a ir a la... No sé qué dice que... Acá, bien, listo.